Hoy vamos a ver 5 técnicas que llevarán tu juego a otro nivel en cuanto a fortaleza, agilidad y elasticidad. Estos ejercicios no aparecen en otros canales, por eso quédate hasta el final porque son derivados de la enseñanza de grandes maestros de fama mundial, con los cuales he tenido la oportunidad de estudiar y tomar masterclass. Sin más rodeos, el número 1, paso militar. Este lo daba mucho Abel Carlevaro, con quien tuve la suerte de tomar clases personalmente. Es muy sencillo, tu mano derecha tiene que tocar la quinta cuerda, mientras que el dedo mayor logra un ángulo de 90 grados. Si al principio no logras por sí mismo los 90 grados, te conviene ayudarte con la mano izquierda. Y entonces de esa manera logras esta posición. ¿Por qué paso militar? Porque parecen los militares cuando marchan, cómo levantan las piernas, ¿no? Sincronizadamente. Este trabajo ayuda muchísimo a los músculos extensores, que son los contrarios a los que cierran. Tenemos los músculos flexores, que cierran la mano, y los músculos extensores. Si haces estos ejercicios que te digo, es muy probable que de mano derecha no te lesiones nunca y puedas tocar todos lo que quieras, porque son músculos antagónicos. Unos cierran y los otros abren. El defecto de los guitarristas clásicos es que todo el tiempo estamos cerrando la mano y entonces solo se ejercitan los músculos que cierran. Es como ir al gimnasio y hacer solo bíceps y no hacer tríceps. Los músculos antagónicos se deben poder trabajar. Entonces, paso militar. Toco con el mayor y hago el mismo proceso. El dedo índice tiene que estar en un ángulo de 90 grados. Si no puedo ahora, lo ayudo con la mano. No es búsqueda de velocidad, no es búsqueda de nada, sino de apertura de los dedos en este ángulo recto. El ejercicio de paso militar lo tienes que hacer con todos los dedos, tanto anular y mayor, generando ese ángulo recto, tocando en todas las cuerdas 2 veces, y también chiquito y anular. Otro ejercicio fabuloso que sirve para los extensores o músculos que abren la mano es tocar una escala con el reverso de la uña, no con la parte interna del dedo. Voy a dar un ejemplo. Yo estoy haciendo así escala cromática. Tú puedes hacer la escala que quieras si te quieres desafiar otra fórmula de sincronización, por ejemplo 1-3, 2-4, 1-4, 2-3, la que quieras. Lo importante es que cuando toque el índice, cuando pase el índice por la cuerda, este vaya para atrás. Y después se muevan en forma opuesta, lo mismo. Este movimiento. Nunca que se mueva este y después el otro, y después este y después el otro. Así no funciona, porque no se ejercita realmente la elasticidad de esos músculos. También puedes practicar rasguidos, por ejemplo, con todas las combinaciones. Anular mayor, chiquito anular. Hace muchos años, en el Festival de Cremona, que es un festival básicamente de lutería, pero generalmente invita a algún gran maestro, invitaron a Pavel Style. Y yo estuve ahí hace ya algo así como 10 años en su masterclass. Y decía, ¿por qué estudiamos los extensores de la mano derecha y no estudiamos los extensores de la mano izquierda? Así que el desafío está dado. Puedes poner la guitarra al revés y hacer esto. Este ejercicio, según Pavel Style, fortalecía también la mano izquierda en el mismo sentido, con los músculos que abren la mano. Ya estamos hablando de los
ejercicios y de los principios que explico en este libro, Cómo construir una interpretación, que está escrito en español, inglés e italiano. Y aquí hay una enorme cantidad de ejercicios que engloban todos los posibles para las manos derecha e izquierda, que te va a volar la cabeza, garantizado. Mucha gente me pregunta si doy clases de guitarra. Por supuesto que sí. Puedes escribirme a mi mail, carloseugeniossanti76@gmail.com. Doy clases a todas partes del mundo: Canadá, Ecuador, México, España, Francia, Italia, Eslovaquia. Tú puedes unirte a este grupo espectacular de alumnos y dar ese salto de calidad que estabas esperando. Si te está gustando este contenido, haz un like, suscríbete a mi canal, deja algún comentario para que esta información llegue a más guitarristas y pueda ser ayudado por el algoritmo de YouTube. Es solo un dedo y es gratuito, así que quédate porque los 3 ejercicios que siguen son ultra novedosos, no lo vas a ver en otro lado. La lección de hoy es poderosísima. ¡Vamos! Número 3. Este es uno de los ejercicios que más insisten los hermanos Assad. Yo conocí a Sergio Assad en San Francisco una vez, en Estados Unidos, en el año 2017. Y en sus masterclass hablaba de este ejercicio. Es para la independencia de los dedos. Te lo voy diciendo. Este video te lo deberías poner todos los días para progresar durante un mes. El desafío está dado. Vamos a ver si lo puedes lograr. Como te habrás dado cuenta, el ejercicio siempre tiene un patrón, que es utilizar tercera cuerda y primera, luego cuarta y primera, luego quinta y primera y por último sexta y primera. Y la combinación de dedos es siempre la misma. Lo que pasa, que lo interesante es que el dedo 4 se mueve, pero no el 1. Se mueve en el momento justo para dar paso a que el 4 vaya a la cuarta. Te lo hago en cámara lenta. Y ahora solo se mueve el 3, los otros dedos no, para dar paso al 2, y el 4 para dar paso al 3, y el 2 para dar paso al 1. Lo repites 2 veces por cada grupo de cuerdas y la secuencia es igual siempre en los mismos grupos de cuerdas. Si no te acuerdas bien cómo es, retrocede el video, ve para atrás y lo ves de vuelta. Te lo hago un poco más en cámara lenta y después lo replicas en todos los grupos. No vale ayudarse con el brazo a hacer movimientos. Este es un movimiento para que los dedos puedan ir en direcciones contrarias sin molestarse entre sí. Eso se llama independencia de los dedos. En muchas ocasiones nos cuesta mucho abrir la mano izquierda, ¿no? Alcanzar posiciones lejanas abriendo los dedos. Para eso hay una solución. El maestro Carlevaro lo explicaba fácilmente. Primero tienes que trabajar extendiendo la mano hacia las notas más agudas. Un ejemplo, estás en casillero 1 y tocas el 2 fácilmente. Pero después el desafío es hacer 1 y con ese mismo dedo 2 tocar en el casillero 3. Y después con el casillero 4. Y después si puedes con el casillero 5. El desafío está en que este dedo no se mueve del lugar, mientras que el otro trata de tener la mayor elasticidad posible. Si no puedes ahora hacer de 5 casilleros, empieza con 2, con 3, con 4. Pero lo importante es que lo empieces a hacer todos los días. Ponete este video y vas a ver el progreso.
Si todavía no te hiciste miembro de mi canal, te dejo aquí en la descripción el enlace y tendrás beneficios exclusivos con material exclusivo para miembros que te van a dar ese salto de calidad que estabas esperando por una suma ridícula. Sigamos. Lo puedes hacer con todos los grupos de dedos, 2, 3. Un secreto de este ejercicio es que la palma de la mano es como si mirara hacia la boca de la guitarra o el puente. Tienes más extensión si la mano está en este ángulo. Seguramente entre 3 y 4, que los tendones están unidos de estos dedos, es probable que no puedas extenderte tanto como en otros dedos. Pero también no te olvides de hacerlo para atrás. El maestro Carlevaro también lo hacía para atrás. 2, 1, 2 y ese 1 iba para atrás. Estos son un poco más sencillos. Siempre las extensiones hacia atrás son más sencillas que hacia adelante. Así que quizás te conviene empezar por estos y no por los que presenté primero. Y así con todos los grupos de dedos, 2, 3 y 3, 4. Y vas a ver qué apertura vas a tener en poco tiempo. Si querés, para empezar el trabajo, todos los días sin guitarra te puedes abrir un poco entre los dedos con tu mano derecha. Eso ayuda un poco a la elasticidad, para que tu mano no tenga que trasladar innecesariamente por una nota que a veces se alcanza simplemente estirando un dedo. Quinto y último, este es uno de los ejercicios más poderosos que le he dado a mis alumnos en 23 años de experiencia como profesor en la universidad. Muchos de ellos han progresado en forma meteórica porque lo hacían todos los días. Y en apenas 5 minutos con cada ejercicio podés hacerte como una especie de previa a las obras o a los estudios que debes hacer en el día. ¿Te das cuenta? Tiene ligados, cejilla y traslados, todo en un mismo ejercicio. También lo puedes hacer con ligados descendentes. Verás cómo en poco tiempo te convertirás en un maestro de todos los recursos de la mano izquierda. Garantizado. Si te ha gustado este material, no te olvides de suscribirte. Recuerda que siempre puedes convertirte en un gran maestro. Y no pongas fechas en el almanaque. Tu cambio comienza ahora. ¡Viva la música! ¡Chao!